Bien, estimados estudiantes, vamos a dar alguna explicación sobre el tema 2, mirando el material que titula Representación de la información, y vamos a estar explicando algunos tópicos de este contenido, ¿ya? Cuando nosotros vamos a introducirnos ya al mundo de la programación, es importante que quede claro aspectos generales, tipos de datos, qué se entiende por constantes y variables y qué son las expresiones y tipos de expresiones que podemos encontrar. Ya ustedes podrán leer básicamente los objetivos que persigue esta unidad. Esta parte de generalidades ustedes la pueden leer y entender sin problema para su aprovechamiento, ¿no? Aquí hay también más generalidades, pero resaltando que un algoritmo es una secuencia de pasos para la solución de un problema informático, pero esta secuencia de pasos de alguna manera tiene que apegarse, ¿no?, a la solución para un problema, y los pasos en la resolución de un problema tienen que ver con la definición y análisis, ¿no?, de la problemática, el diseño propiamente del algoritmo, luego la codificación en un lenguaje de programación y finalmente la validación. Ustedes podrán ir leyendo un poquito sobre características de los algoritmos, uh, bueno, y algunas también estructuras que se utilizan en estos algoritmos, ¿no? Estructuras de tipo selectivas y repetitivas. Esta sección de tipos de datos y operaciones primitivas es muy importante porque la computadora en realidad maneja tipos de datos enteros, como pueden ver, valores que pueden ser positivos o negativos, pero no tienen parte decimal. En cambio, los números reales sí tienen parte decimal y obviamente también pueden ser positivos, negativos, ¿no es verdad? E incluso usando notación científica, ¿no? Los tipos de datos lógicos, que pueden ser solamente o verdaderos o falsos, ¿no? En el sentido de que son valores que se le dan a expresiones, por ejemplo, hoy está lloviendo, ¿no? Entonces ahí hay un resultado que puede ser verdadero o falso, ¿no? No es un número, sino que en sí es un tipo de dato lógico, ¿no? Están los caracteres, que básicamente son símbolos que pueden ser literales o numéricos, pero que están entre comillitas, como ustedes los pueden ver, ¿no? Y cadena de caracteres, que obviamente son más de un carácter, también pueden ser entre comillitas dobles o comillitas simples, pero lo cierto es que los caracteres, ya sea un solo carácter o una cadena de caracteres, van siempre entre comillas. Ahí ustedes ya pueden ver ejemplos de tipos de datos numéricos, también lógicos, ¿no es verdad? Y obviamente acá ejemplos de lo que son también los caracteres, pero enfatizando que la computadora maneja un conjunto de símbolos que están de alguna manera categorizados como alfabéticos, de letras A a la Z, ¿no?, y también A a la Z minúscula, eh, símbolos numéricos, ¿no?, del 0 a 9, que es el sistema arábigo que utilizamos, símbolos especiales donde están todos los operadores, ¿no?, como ustedes pueden ver. Entonces una cadena de caracteres es una sucesión de caracteres delimitado por comillas, ¿no? Bueno, acá es importante que también puedan tener claro lo que es una constante, en el sentido de que es una entidad de nombre único cuyo valor no cambia durante la ejecución de un programa, y por el contrario una variable, también una entidad de nombre único cuyo valor sí podría cambiar durante la ejecución de un programa, ¿no? Entonces ya pueden ver ahí ejemplos de constantes, ¿no es verdad? Por un lado, eh, bien,
acá las expresiones que habíamos mencionado pueden ser aritméticas, relacionales, lógicas y de caracteres, ¿no? En realidad estos operadores ustedes los conocen, son operadores de tipo aritmético, estos son operadores de tipo relacional, ¿no? Pueden ver ustedes acá operadores de tipo lógico y de caracteres. Dentro de los operadores aritméticos estaría la suma, la resta, la multiplicación, la división, y símbolo que usted lo conoce como por ciento, nosotros los informáticos lo entendemos como el resto de la división, ¿ya? Es decir, cuando usted, por ejemplo, divide 7 dividido entre 3 es de a 2 y el resto sería 1. Entonces, ese residuo lo obtenemos nosotros con este símbolo de acá, ¿ya? En los operadores relacionales, igual mayor, menor y el igual, que en este caso en un lenguaje de programación como C# se utiliza dos símbolos igual sencillamente para poder comparar si dos valores son iguales, ¿no? Mayor igual, menor igual. Y en caso de que querramos ver si dos valores son diferentes, en el lenguaje C# de programación, por ejemplo, podemos usar estos dos símbolos juntos, ¿no? Entonces, de esa manera. Luego están los operadores lógicos de negación, no, que en algunos lenguajes de programación se usa este símbolo, ¿no?, de admiración. La conjunción, donde significa y el operador que se utiliza es el doble ampersand, ¿no?, para representar una conjunción en algunos lenguajes de programación, ¿no? Y la disyunción, que significa o, se la representa por esas dos barritas, ¿no? Bueno, es posible también juntar dos caracteres a través de este operador, que lo interpretamos como una concatenación. Sirve para concatenar o juntar una secuencia, podríamos decir, de caracteres, dos caracteres, tres caracteres, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las expresiones, ¿qué es lo que son? Son combinaciones, ¿no?, de constantes, variables, símbolos de operaciones, funciones especiales, etcétera. Como usted puede ver acá, podrá apreciar esta expresión, que es una combinación básicamente de variables, ¿no es verdad? También de operandos, de operadores como los símbolos de más, ¿no?, de multiplicación. Bueno, y funciones también, ¿no?, como por ejemplo la raíz cuadrada viene a ser básicamente una función, ¿no? Entonces, en general una expresión consta de operandos y operadores, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, estos serían básicamente todos al fin y al cabo operandos, y estos serían operadores. Entonces las expresiones se clasifican en aritméticas, relacionales, lógicas y de caracteres, ¿no? Entre las expresiones aritméticas nosotros ya tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división normal que conocemos, y el resto de la división que yo les había mencionado, ¿no? Básicamente esas serían los operadores de expresiones aritméticas, con los respectivos ejemplos que usted pueda ver ahí. Y hay un énfasis especial en los operadores de división entera, que se llama, y el resto de la división, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos 15 dividido entre 6 nos da 2,5, que sería una respuesta del cociente con un valor real. Pero sin embargo acá, si ustedes se fijan, la división 16 entre 6 solamente nos da el cociente con el valor entero de 2, perdiendo la parte decimal, porque está dividiendo dos enteros. En cambio acá está dividiendo arriba un entero entre un real, y el resultado será un valor real, ¿no? Y por el otro lado, usando el resto de la división, 15 por 106, o resto de la división 6, nos da 3. En realidad este es el resto de dividir 15 entre 6, no es el cociente, ¿no? Que quede claro eso, por favor. En las expresiones relacionales ya sabemos el significado de esto. Solo enfatizar el último, que en algunos lenguajes de programación esto significa distinto de, ¿no? Ok, entonces aquí hay ejemplos también de expresiones que ya ustedes podrán leerlos sin ningún problema, podrán entender eso. Expresiones lógicas, ¿no? Estas expresiones lógicas que necesitan estos operadores lógicos de la negación, la conjunción y la disyunción.
Acá, por ejemplo, si usted toma la variable P como una variable que diga hoy está lloviendo, al colocar este símbolo aquí, diría usted entonces hoy no está lloviendo porque está negando la expresión, ¿no? Si por otro lado dijera acá hoy está nublado, no es verdad, y ya es de noche, entonces usted necesita usar este símbolo de conjunción para especificar evidentemente que hoy está nublado y ya es de noche, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo. También la disyunción donde tenemos P o Q, ¿no? Donde podríamos tal vez decir en esta expresión tenemos que comprar comida o tenemos que preparar comida, ¿no? Entonces hay dos opciones ahí, a eso le llamamos disyunción, ¿no? Básicamente, ¿no? Ok, ustedes ya podrán ver las tablitas de verdad, que es importante también que tal vez busquen en internet alguna explicación sobre estas, pero es fácil entender, ¿no es verdad? Cuando yo tengo una expresión P y la niego, evidentemente si esta expresión es falsa, negada será verdadera. Si es verdadera, negada será falsa, ¿no? En cuanto a la negación, en cuanto a la conjunción, pues si yo tengo dos premisas, una falsa y la otra, y conjunciono, pues el resultado será falso, ¿no? Y bueno, así ustedes van a ir entendiendo un poquito, leyendo y investigando también en internet, ¿no? En la disyunción, cuando usted tiene dos proposiciones falsas, el resultado es falso. Pero cuando tiene una proposición verdadera y otra falsa, diríamos P o Q, eso es verdadero, ¿no? Porque basta que una sea verdadera para que el resultado o el consecuente sea verdadero. Ok, aquí entonces hay otros ejemplos también, ¿no? Donde, por ejemplo, si usted se fija, dice 1 es menor que 5, usted sabe que eso es falso. Y por el otro lado, 5 es menor que 10, usted sabe que en realidad, perdón, 1 es menor que 5 es verdadero y 5 es menor que 10 verdadero. Entonces, una expresión verdadera y otra expresión verdadera, el resultado sería verdadero, ¿no? Entonces, así funcionan estas expresiones. Y acá cuando hablamos de O, por ejemplo, 5 es mayor que 10, esto es falso. 13 es mayor que 1, esto es verdadero. Entonces, falso o verdadero, como resultado tenemos verdadero, ¿no? Ya que 3 es mayor que 1. Bien, en estos últimos 2 minutitos que nos quedan del primer video de 15 minutos, están las expresiones de cadena, donde usted se fija que usamos el operador más para poder concatenar estos tres símbolos o estas tres literales, que el resultado sería ABC, ¿no? Asimismo podemos concatenar dos cadenitas también para tener como resultado, ahí está esa cadena, ¿no? Ok, entonces lo mismo acá, ¿no? Si usted se fija, estamos concatenando dos caracteres, un carácter y tres caracteres para tener como resultado esa cadena de ahí. Bien, en el próximo videito estaremos hablando de la precedencia de operadores, que es muy importante, ¿ya?